Muy bien. Que el Señor nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros. Estamos contentos porque Dios nos permite un día más poder reunirnos a estudiar las Sagradas Escrituras. Entramos a nuestra última asignatura o disciplina cristiana, como ustedes quieran llamarlo o llamarlo. Crisis en la teología contemporánea. Y el objetivo de la clase es que ustedes, como estudiantes serias de la Biblia, entiendan cuáles son las principales ideas. ¿Saben por qué digo estudiantes serios o no? Existe una distinción entre ser un estudiante de la Biblia y ser un estudiante serio de la Biblia. Nuestra audiencia, para que nuestros hermanos en la iglesia se tomen en serio la palabra de Dios, yo como predicador me la tengo que tomar en serio. En primer lugar, como predicadores. Si yo como predicador paso al púlpito y no me tomo en serio la palabra de Dios, créanme, los hermanos tampoco. Por eso tenemos muchos humoristas, comediantes en los púlpitos, y vemos 5 o 7 hermanos que están porque no se están tomando en serio la palabra. Porque el predicador ya comenzó no tomándosela en serio. ¿Y por qué digo que ustedes son estudiantes serios de la Biblia? Por 2 cosas. Número 1, porque son muy temerosos. Tienen un corazón, pero enseñable. De verdad, son muy enseñables, son muy temerosos. Y número 2, por la constancia que tienen. Eso les digo que son estudiantes serios de la Biblia, porque comenzaron algo y lo están terminando. Y eso habla muy bien de ustedes. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes, como estudiantes serios de la Biblia, entiendan cuáles son las principales ideas modernas que han afectado a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia actual. ¿Y por qué son peligrosas? Vamos a aprender por qué son peligrosas estas ideas y cómo responder bíblicamente. Cómo responder con la Biblia. Los puntos claves, ahí está la idea principal. Los puntos claves que vamos a explicar son, número 1, la crisis cuando comenzó en la teología contemporánea, en la teología de nuestro tiempo. La crisis comenzó cuando la gente empezó a dudar de la Biblia. La crisis comienza cuando la gente empieza a dudar de la Biblia. Número 2. ¿Cuándo comienza esta crisis? Cuando se debilita la Biblia, se debilita todo lo demás. Y esto sí que es impresionante. A mí me encanta. Esta verdad, aunque es dura, me encanta, porque nos muestra que Dios tiene razón. La Biblia tiene razón. Cuando se debilita la Biblia, se debilita todo lo demás. Se debilita la predicación, se debilita la doctrina, se debilita la moral y comienzan de repente los hermanos a corromperse y a pecar unos y otros y de repente un problema allá y otro allá. Comienza a debilitarse todo dentro de una iglesia local y por último se debilita la visión que debemos tener del Evangelio. Eso es muy importante. Y número 3, el apóstol Pablo, y bendito sea Dios, ya nos había advertido que esto iba a pasar. Mi hermano, Colosenses 2:8. Entonces, muy importante que entendamos eso. Mirad, dice el apóstol Pablo, mirad, considerad, atento, podría ser un sinónimo, velad, no te duermas, no te distraigas, que nadie os engañe por medio de qué cosa, por medio de filosofías y de sutilezas. ¿Qué quiere decir con eso? Vacías, sin peso. Eso es un sinónimo
de algo hueco, vacío, sin peso, que no trae fruto, que no produce nada. Según las tradiciones de los hombres. Y eso es lo que vemos hoy en día. Solamente tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La crisis comienza cuando los hombres comienzan a dar prioridad, valga la redundancia, a los hombres por encima de Dios. Y esto es lo que ha pasado en muchas iglesias locales. Comenzamos a honrar a los hombres por encima de la honra a Dios. Hagamos las cosas para que los hermanos no se nos vayan. Hagamos las cosas para que el hermano no se sienta mal. Hagamos las cosas para que permanezcan ahí y no tomen una mala decisión, y etcétera, etcétera. Comenzamos a hacer las cosas por agradar a los hombres por encima de agradar a Dios. Y el apóstol Pablo dice, si yo procuro agradar a los hombres, ¿no soy qué cosa? No soy un siervo de Cristo. Eres un siervo de los hombres. Esa es la verdad. Todo aquel cristianismo, toda iglesia local, todo liderazgo que hace todas las cosas para agradar a los hombres, son siervos de los hombres y no de Cristo. ¿Qué significa lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cierto? Esos son los textos que utilizaremos como base en la crisis en la teología contemporánea. La Biblia es inspiración de Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? Exhalada, literalmente, soplada por Dios. Eso significa la palabra inspirada por Dios, significa que la Biblia fue exhalada, fue soplada por Dios, fue un influjo, ¿cómo? En los corazones de los hombres. Yo podría parafrasear esto diciendo, estaba un profeta Jeremías, de repente pensando, orando, preguntándole a Dios, y de repente Dios desde el cielo comenzó a soplar su respuesta. ¿Se entiende? La Biblia es exhalada por Dios en la mente y en los corazones de los hombres. Gálatas capítulo 1, verso 8, que nos dice, entonces, colocando como base, no podemos aceptar otro evangelio. Ahora, ¿cómo comenzaron los mormones? ¿Por la visitación de quién? De un ángel llamado Moroni. Entonces, claramente, nunca han tomado la Biblia. Estos compadres nunca han tomado la Biblia. Y Colosenses capítulo 2, verso 8, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos tener muchísimo cuidado con las filosofías humanas. Filosofías humanas. Entonces, ¿cuáles son las bases que hemos colocado para nuestra clase, para nuestro estudio? Número 1. Número 2, es una prohibición. No podemos aceptar otro evangelio, ¿cierto? No podemos. Y número 3, debemos tener mucho cuidado con las filosofías humanas. Muy bien, esas son las bases de nuestro estudio. Así que comenzamos a desarrollar nuestro contenido. Y tenemos aquí nuestro primer ítem. Como dice ahí, viendo la crisis en la teología contemporánea. ¿Cuál es nuestro primer ítem? La teología liberal. Si damos una explicación simple a esto, tenemos que decir lo siguiente. Estos compadres intentaron adaptar el cristianismo enteramente a la razón humana. ¿Y cuál fue el resultado? Terminaron sacando lo sobrenatural de la fe. Terminaron excluyendo lo sobrenatural de la fe. En palabras sencillas, el liberalismo enseña lo siguiente. Número 1, la Biblia no es totalmente la palabra de Dios. La Biblia no es totalmente la palabra de Dios. Eso enseña la teología liberal. Número 2, los milagros no son reales. Número 3, Jesús no es Dios de forma literal. Número 4, la resurrección no es física. La misma Biblia corrige esta teología. También tenemos la neo-ortodoxia. Neo-ortodoxia. La palabra neo significa nuevo. La palabra ortodoxia viene de la palabra recto, correcto. Y la palabra doxa en el griego es creencia, opinión. Es decir, doctrina correcta, doctrina correcta. Ahora,
La neoortodoxia, ¿qué es lo que viene a enseñar? Una explicación simple. Ellos llegaron a corregir el liberalismo a los anteriores. Ellos llegaron a corregir la teología liberal, pero no volvieron totalmente a la Biblia. No volvieron totalmente a la palabra de Dios. Lo que ellos enseñan en simples palabras es, número uno, la Biblia no es la palabra de Dios en sí. La Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando ella habla a tu corazón. Entonces están condicionando la palabra, porque con eso están diciendo que si no habla a tu corazón, si no te sientes identificado, entonces no es la palabra de Dios. Están condicionando el mensaje. ¿Me doy a entender? Número dos, ¿qué enseña la neortodoxia? El mensaje es más experiencia que verdad escrita. El mensaje es más experiencia que verdad escrita. Y número tres, Cristo es importante, pero la Biblia no es 100% confiable. Esto vino a enseñar la neortodoxia para refutar la teología liberal. Ahora, ¿cuál es el problema teológico que tenemos con esto? Si la Biblia depende ¿de qué? De mi sensación, vale decir, en una palabrita que dije anteriormente, de mi experiencia, ¿cierto? Si la Biblia depende de mi sensación, entonces cada persona tendría su propia verdad, su propia interpretación, su propia verdad absoluta, entre comillas, por supuesto. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Viene a corregir esto. ¿Quién puede leer Mateo 4:4 y Juan 17:17, por favor? Entonces, ¿dónde está la refutación ahí que Cristo está diciendo? Escrito está. Escrito está. Y no está diciendo, yo siento que Dios me habló. Yo siento que Dios me habló. Recordemos que la neortodoxia enseña que la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando sientes que habla tu corazón, vale decir, cuando te sientes identificado con su mensaje. Pero si no te sientes identificado, oye, entonces Dios no nos ha hablado. Y la Biblia refuta eso. ¿Cierto? Escrito está. No, yo siento que Dios me habló. Nada de esas cosas. Y San Juan 17:17, ese versículo es suficiente para refutar ¿qué idea? Exactamente. Tu palabra es verdad. Y punto. También tenemos la teología de la... ¿Qué dice ahí mi hermana? La teología de la liberación. Esta teología interpreta la Biblia desde la política y la lucha social. Para ellos, Jesús se convierte en un líder revolucionario. ¿Cuántos no nos hemos visto familiarizados con eso, cierto? Entonces, ellos enseñan básicamente la teología de la liberación. Número uno, que el pecado es la injusticia social y no la rebeldía contra Dios. Número dos, que la salvación es cambiar el sistema y no ser perdonados. Número tres, ellos enseñan la experiencia, dicen que la experiencia del pobre es quien interpreta la Biblia. ¿Qué significa esto? Que el sufrimiento, la opresión y la lucha por la justicia del pueblo pobre se convierten en la clave interpretativa para entender el mensaje bíblico. Entonces, según ellos, Dios habla, pero Dios habla de una manera especial desde la realidad de aquel que está oprimido. Y esa realidad ilumina cómo debemos interpretar o comprender el texto. Y número 4, también enseñan la prioridad diciendo que es la lucha política y no la redención del corazón. ¿Y cuál es el problema teológico que tenemos con esto? Es que el Evangelio se convierte más bien en un proyecto social y se pierde de vista la cruz. Totalmente, imagínense, todo relacionado con lo social. Y por supuesto que la Biblia viene a corregir esto.
¿Quién me ayuda, por favor? Son 3 textos. San Juan 18:36, Efesios 2, 8 al 9, Romanos 3, 23. Que el reino de Cristo no es un reino político. Amén. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, ¿qué estamos refutando ahí? Eso estamos refutando. Que el pecado es universal. El pecado es universal. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el pecado es universal? Que nos ha salpicado a todos. Y en Efesios, ¿qué estamos refutando ahí? La teología de la liberación enseña algo que ese texto está refutando. ¿Qué vendría siendo? Ellos enseñan que la salvación es cambiar y no ser perdonados. Y ese texto refuta, corrige eso, esa errónea enseñanza de que la salvación es cambiar el sistema y no ser perdonados. Muy bien, después seguimos con el secularismo y el postmodernismo. La raíz de todas las crisis es dudar de la Biblia. La raíz de todas las crisis es cuando un pueblo comienza a dudar de la Biblia. Eso es número 1, muy importante. Sí o sí tienen que llevarse eso a sus casas. Número 2, si la Biblia no es absoluta, entonces nada es absoluto. Si la Biblia no es absoluta, entonces nada es absoluto. ¿Y por qué digo esto? Porque comienzas a vivir para agradar a los hombres. Dios es desplazado de su honra, de su gloria, de su respeto y de su magnificencia. Entonces, cuando comienzan las crisis, cuando comienzas a colocar al hombre en el centro, comienzas a honrar al hombre y has desplazado a Dios de su lugar. Número 4, el desafío de todo ministerio es mantenernos siempre firmes. ¿Dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios.